tema para hoy se titula El juicio de Egipto. El juicio de Egipto. Y quisiera comenzar leyendo Génesis 15, versículos 13 y 14. Dice así. Entonces dijo a Abraham, ten por ciento, ten por cierto, que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Esto, esto es parte de promesas de Dios a Abraham, contándole lo que habría de experimentar su simiente, su descendencia. Y el contexto de esta promesa es que Dios le promete a Abraham simiente y Dios le promete, primero le promete protección, luego le promete simiente y le promete la herencia de la tierra. A Abraham le costó creer la herencia de la tierra. A Abraham le costó creer esa parte, ¿no? Y, y le pide una señal visible, le pide un- una prenda, ¿verdad? Podríamos decir, una evidencia de que esto ha de ser así. Y Dios pacta con Abraham a manera de hombres, eh, ¿verdad? Le dice a Abraham, apártame estos animales, y Abraham los toma y no solamente los aparta, sino que hace, los pica en mitades, ¿no? Excepto las aves. Y esto era un pacto a manera de hombre. Los hombres, esto era una costumbre que tenían los hombres cuando dos partes pactaban. Sin embargo, Dios no le pidió a Abraham que él le prometiera, o simplemente Dios pasó entre medio de las partes de los animales, prometiendo y jurando Dios que él cumpliría lo que le estaba prometiendo a Abraham. Dentro de ese contexto se le dice, se le adelanta que su simiente, su descendencia, sería peregrina en tierra extranjera y sería siervo allí y serían afligidos. Pero en el versículo 14 se hace lo siguiente, la siguiente declaración, mas también a la gente a quien servirán, es decir, a la gente a la que estén sujetas, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que Dios juzga a Egipto? Porque ciertamente esto se cumplió en Egipto. Esto se cumplió por la servidumbre de Israel en Egipto. ¿Cómo Dios juzga a Egipto? Y vamos a leer algunos versículos que nos hablan precisamente de esto. Leemos en Éxodo 6, versículos 5 y 6. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí se nos dice que Dios tenía conocimiento del gemido de los hijos de Israel, es decir, del dolor, del sufrimiento, de la aflicción que ellos estaban experimentando, y que Él se acordó de su pacto. Esto no significa que se había olvidado. em, y dice que manda a Moisés para que le diga a los hijos de Israel que Él, Jehová, yo Jehová, dice, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Es decir, que los iba a librar, los libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido. Aquí se habla de redimirlos, de retomarlos, de volverlos a su dueño original. Eh, y dice que los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es decir, Dios haría grandes juicios y los redimiría con brazo extendido. Los retomaría para sí con brazo extendido. Y aquí vemos dos cosas simultáneas, ¿no? Está el juicio con el cual el Señor juzgaría a Egipto, y también está el rescate o el librar al pueblo de Israel de la servidumbre. Entonces, esto sería un acto de Dios que haría las dos cosas al mismo tiempo. Mientras que rescata al pueblo de Israel, estaría
juzgando al pueblo de Egipto con juicios grandes. Y, y aquí, ¿verdad? Capaz que lo vamos a mencionar, aunque no nos vamos a adentrar demasiado en ello. Es interesante como toda la Biblia habla de los juicios de Dios y Dios juzgando. Y Jesús nos dijo que Dios a nadie juzga. Y eso lo digo para que lo consideremos y más adelante en otro tema lo vamos a estar abordando más de lleno. Ahora, yo quiero que nosotros veamos cómo fueron estos juicios de Dios sobre Egipto. Nos dice en Éxodo 7, versículos 4 y 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare los hijos de Israel del medio de ellos. Esto es algo bien interesante porque se nos conecta de nuevo el Señor tener el brazo extendido para rescatar, para librar a su pueblo, pero a la vez está conectado con grandes juicios, como en el versículo 4 que dice que yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré. El Señor pondría su brazo sobre Egipto, su mano sobre Egipto y sacaría a su pueblo, a sus huestes, a su ejército, a su pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, por medio de grandes juicios. ¿Y cuándo sabrán? ¿Qué es lo que sabrían los egipcios? ¿De qué se enterarían? Vemos que obtendrían un conocimiento con estos grandes juicios. Ellos obtendrían un conocimiento y sabrán, dice el versículo 5, los egipcios que yo soy el Señor, cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Qué, qué conocerían del Señor? Ellos sabrán que Jehová era el Señor, pero ¿qué es lo que sabrían? ¿Qué es lo que entenderían? ¿Qué conocimiento obtendrían acerca de Él? Que Él es quien rescata, que Él es quien redime, que Él es el único que puede librar. Porque vemos que dice que los egipcios sabrían que Él era el Señor cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare a los hijos de Israel de en medio de ellos. Así que simultáneamente se está presentando a Dios como extendiendo su mano sobre Egipto para rescatar a sus hijos de Israel de la servidumbre de los egipcios y a la vez revelando un conocimiento acerca de Dios. Pero ese conocimiento está vinculado a este acto salvífico de Dios, este acto de liberación de parte de Dios. Pero también está vinculado a una herida que vendría sobre Egipto. Nos dice en Éxodo 3, versículos 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Vemos que Egipto sería herido y el Señor dice que él heriría a Egipto extendiendo su mano sobre Egipto. Así que el proceso de rescate de su pueblo implicaba también herir Egipto, una herida sobre Egipto. Y vemos cómo el juicio de Dios sobre Egipto, el juzgar Dios a Egipto, implicaba el Señor extender su mano sobre Egipto para dos cosas, para herir a Egipto, pero también para rescatar y librar a su pueblo. En Deuteronomio 4:34 leemos lo siguiente. O ha Dios probado a venir a tomar para sí nación de medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Así que se habla de lo que hizo el Señor en Egipto ante los ojos del pueblo y se habla de brazo extendido. Y se está preguntando, ¿hay acaso algún Dios como ese que haga eso? Y yo quisiera que consideráramos, y esta parte a la que me voy a adentrar ahora está más explicado en la lista de reproducción El Resplandor de su Gloria, y se titula, el tema en particular se titula La mano de Dios sobre Egipto, y los exhorto a que lo consideren si no lo han leído. Pero
quisiera que consideráramos lo que implica extender la mano, para lo que implica que el Señor extienda su mano. Y nos dice en Job 1, versículos 11 y 12. Y esto es un contexto donde Satanás se presenta delante de Dios para acusar a Job y lo acusa. Y le dice a Dios, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí vemos cómo Satanás le dice a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y cómo el Señor extiende su mano y toca todo lo que tiene, permitiéndole a Satanás tener acceso a todo lo que tenía Job. Solamente le pone límites y le dice, no vas a pasar de aquí. Y realmente no podía. Aunque tratara, no iba a poder. El Señor no le iba a permitir. Y nos dice que más adelante, en el capítulo 2, que volvió una segunda ocasión, eh, dice en el versículo 3 al 7 de Job capítulo 2. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí Dios en el versículo 3 reconoce o admite o hasta expresa como que él mismo arruinó a Job, pero la historia indica claramente que fue Satanás. Pero cómo Dios hirió a Job, cómo Dios lo arruinó, permitiendo que Satanás lo arruinara, permitiendo que Satanás lo hiriera, permitiendo que todo lo que tenía Job cayera en las manos de Satanás. Y respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Mas extiende ahora tu mano y tócalo a él mismo y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satanás de delante del Señor e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Satanás vuelve y le dice, extiende tu mano y tócalo a él mismo. Él está pidiendo acceso para poder hacerle daño a Job. Pero como le expresa, extiende ahora tu mano y tócalo. Y, y el Señor le dice, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, el Señor le da acceso a Satanás, a Job, pero no puede quitarle la vida. Y dice que salió tan pronto. Satanás recibe acceso o permiso, sale delante de la presencia del Señor y hiere a Job con maligna sarna. Aquí se nos revela en gran medida lo que implica el vocablo de extender la mano. Vemos que es utilizado como, o nos suena a nosotros de primera instancia, como Dios eh, haciéndolo directamente, Dios creando y dañando directamente, hiriendo y afligiendo directamente, pero es explicado en el libro de Job como Dios permitiéndole a Satanás hacer. Y esto sin adentrarnos en explicar lo que es la palabra extender, porque la palabra extender tiene el doble significado. Puede ser extender la mano para acercar o puede ser también retraer, quitar la mano de. Y es interesante también esa posible interpretación, ¿no? Saber que esa palabra en hebreo tiene esa implicancia también. Eh, y es interesante considerar esto porque aquí se nos presenta entonces cómo fue el juicio de Dios sobre Egipto, cómo Dios juzgó a Egipto. Él los juzgaría con juicios grandes, con brazo extendido, con mano extendida. Él extendería su mano, él pondría su mano sobre Egipto con grandes juicios y traería grandes juicios. Pero vemos que el extender la mano de Dios implica em, quitar protección, implica darle acceso o permiso a Satanás.
Y esto es interesante porque quien realmente, a fin de cuentas, le da permiso a Satanás a trabajar en nuestra vida somos nosotros, son los hombres, ¿no? Y digo nosotros realmente porque somos nosotros los que abrimos la puerta, somos nosotros los que nos salimos fuera de la protección de Dios. El caso de Job es un caso aislado donde no se nos dice que él pecó y que por eso ocurrió. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que el que aportilla vallado lo morderá la serpiente, y el vallado es aportillado por medio del quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando estamos en pecado, cuando nos apartamos de Él, cuando nos alejamos de Él, hay desprotección. Nos dice en Salmo 78, versículos 43 al 51, precisamente hablando de Egipto, nos dice lo siguiente: cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió sobre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Este versículo 46 es bien interesante porque comienza: dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Dio también. Significa que lo que se está hablando anteriormente tiene que ver con Dios también dar, con Dios también entregar. Es decir, que cuando el Señor volvió los ríos en sangre, cuando el Señor envía enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyesen, implicaba a Dios entregarlos a ellos, a las ranas, a los enjambres de moscas, etcétera. Y, y por eso se dice: dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Y luego dice en el versículo 47: sus viñas destruyó con granizo y sus sus higuerales con piedra. ¿Cómo el Señor los destruyó con granizo? Nos dice el versículo 48, lo explica. Y entregó al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Así que aquello que se nos dice en un lugar de la palabra, como Dios directamente haciendo lo que nos da esa impresión, en otras partes de la palabra es explicado y aclarado diciendo que el Señor dio los frutos de Egipto al pulgón, dio esto a la langosta, entregó al pedrisco, al granizo, ¿verdad?, a sus bestias, y entregó al fuego sus ganados. Y esto no queda ahí, sigue hablando de, de quiénes estaban detrás de todo este desastre que estaba ocurriendo en Egipto. En versículo 49 dice: envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Tremendo, ¿no? ¿Dios envió ángeles malos o Dios permitió que ángeles malos hicieran una obra de destrucción? Aquí también la palabra para enviar implica liberar también, soltar, dejar de aguantar, dejar de sostener. Implica ese acto por el cual se suelta y se da, se libera algo, ¿no? Así que Dios envía ángeles malos o permite que ángeles malos lleguen. Nos dice en el versículo que le sigue, el 50, dispuso el camino a su furor, no eximió el alma de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad o a la pestilencia. No eximió el alma de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, a la pestilencia. E hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de la fuerza en las tiendas de cama. Así que los primogénitos en Egipto son heridos por medio de la mortandad, por medio de una pestilencia, como dice también el libro de Éxodo, que sería una pestilencia, una mortandad. Y, y, ¿Y qué papel jugó Dios? Que Él no los libró, no eximió su alma de la muerte, sino que los entregó, es decir, no los protegió.
¿De quién? ¿De la obra de quién? De los ángeles malos que él liberó. No los protegió anteriormente del pedrisco, no los protegió del pulgón y de la langosta, ni de las moscas, ni de las ranas. Nos dice en Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Vemos que se dice que el Señor lo heriría, ¿verdad? Que el Señor haría esto. Sin embargo, ya hemos visto cómo el Señor lo hizo, no eximiendo su alma de la muerte, sino lo entregó a la mortandad. Ahora, mientras el Señor hacía esto, se nos dice que simultáneamente Él estaba haciendo juicio en todos los dioses de Egipto. Dios estaba haciendo juicio en todos los dioses de Egipto. También se repite este mismo vocablo de hacer juicio en los dioses de Egipto en Números 33:4, donde nos dice, estaban enterrando los egipcios los que Jehová había muerto de ellos, a todo primogénito, habiendo Jehová hecho también juicios en sus dioses. ¿Y cómo se conecta el juicio de Dios sobre Egipto y el Señor hacer juicio en los dioses? ¿Cómo esto se conecta con Dios juzgar a Egipto, a la nación que afligió a su pueblo? Vamos a seguir viendo. En Jeremías 2:28 leemos lo siguiente. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Hay juicio sobre todos los dioses de Egipto, cuando todos los dioses de Egipto, ninguno de ellos pudo librar ni amparar a los egipcios. No pudieron, por más que oraron, por más que pidieron a sus dioses, ninguno de ellos los pudo librar de la mortandad, de la plaga, de la pestilencia. Los primogénitos murieron y los dioses de Egipto fueron juzgados como nada, como sin poder alguno, como no siendo verdaderos dioses. Quedó manifiesto que el único Dios verdadero es aquel que protegió a los primogénitos de los israelitas y de que, aquellos egipcios que quisieron también tener esta protección y participaron de la Pascua. Así que, según el Señor juzga a esta nación, según el Señor extiende su mano, según el Señor le da acceso a Satanás, a esta nación, conforme a lo que la misma nación quería, y ya mismo vamos a ver más acerca de esto. También los dioses de esta nación de los egipcios son juzgados y quedan al descubierto. Y esto tiene que ver con lo que venimos estudiando acerca del juicio, el juicio de Dios como la proclamación de la verdad, el juicio de Dios como la revelación de la verdad, el juicio de Dios no como una decisión de parte de Dios, sino más bien como la revelación de la decisión de los hombres y la manifestación o el fruto o las consecuencias o los efectos de esas decisiones de los hombres. Continuemos leyendo. Josué 24:14 nos dice lo siguiente. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué está apelando al pueblo a que quite de medio del cielo los dioses que sirvieron en Egipto. Es decir, todavía ellos estaban luchando con esto. Ellos habían servido a otros dioses, todavía quedaban vestigios de la idolatría y todavía quedaban rastros de esa idolatría en medio del pueblo. Y Josué está apelando a ellos a que se olviden de esos dioses
y que sirvan a Jehová, que quiten de en medio de sí a esos dioses de Egipto. También leemos en 2 Samuel 7:23, dice, ¿quién como tu pueblo, como Israel en la tierra? Una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo y le pusiese nombre e hiciese por vosotros, oh Israel, grande y espantosa obra en tu tierra, por amor de tu pueblo, oh Dios, que tú redimiste de Egipto y de la gente y de sus dioses. Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto, los redimió de la gente, también los redimió, los rescató de los dioses. ¿Cómo Dios nos rescata de los dioses falsos, no? ¿Cómo Dios nos rescata de Satanás? ¿Cómo Dios nos rescata de sus engaños? ¿Cómo Dios nos rescata de, de la falsa adoración? ¿Cómo Dios nos, pues revelando la verdad, revelando su amor, revelándose a sí mismo como un Dios que libra, como un Dios que salva, pero a su vez exponiendo a los que no son dioses, a los falsos dioses, como no siendo dioses, como no teniendo poder para salvar. Y esto si lo conectamos con la cruz, hay unas similitudes, ¿no? En la cruz Dios revela su amor, Dios revela cuánto nos ama al darnos a su Hijo, pero simultáneamente revela su carácter, que es abnegado, que todo lo entrega, que lo da todo, que no se reserva nada. eh, y también revela eh, la malignidad del pecado, lo que hace el pecado en el hombre, como lo que le hizo el pecado a su Hijo en la cruz. Y también revela lo que le hace el hombre al Hijo de Dios y esa enemistad que hay en contra de Dios y de su Hijo, y revela también el carácter de Satanás. Todo esto por medio de la cruz, todo esto por medio de una obra de salvación, todo esto por medio de Dios mostrarse amor, de Dios mostrarse perdonador. Así que los juicios, ¿verdad? El juicio de Egipto, los juicios de Dios sobre Egipto implicaban una revelación de su protección, una revelación de su buena voluntad, una revelación de su carácter para su pueblo, pero también implicaba el que los dioses de Egipto quedaran expuestos como nada. Y hago la pregunta, ¿verdad? Y la vamos a contestar con versículos, pero para dar pie a la siguiente parte, ¿qué son los ídolos? Cuando se adoran ídolos, ¿qué es lo que se adora? Y, y nos hacemos la pregunta, ¿y qué adoraron los israelitas y de qué fueron rescatados al ser rescatados de la idolatría, como bien leemos en, en 2 Samuel 7:23? Nos dice en Salmo 106, 36 y 37, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Aquí vemos que servir a los ídolos es servir a demonios. Así que la adoración de ídolos es la adoración de demonios. Y aquellos que eligen los ídolos por encima de Dios están eligiendo a los demonios por encima de Dios. Están eligiendo a esos ángeles malos ante quienes fueron entregados, como leímos en Salmo 78. Terrible, ¿no? Y pensar que nosotros tomamos esas decisiones constantemente, que rechazamos a Dios y nos elegimos a demonios. Y lo que ocurría en Egipto era el resultado de esa decisión que tomó el pueblo de Egipto. Esa decisión que tomó Faraón y todos los que se endurecieron juntamente con él. Nos dice 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que la idolatría, el, el- el servir a otros dioses implica servir a los demonios. Idolatría implica culto a los demonios. Estos dioses a quienes servían los egipcios y a quienes sirvieron el pueblo de Israel mientras estuvieron en Egipto eran demonios. Y Dios los rescató de los demonios. Dios los libró de los demonios. Nos dice en Apocalipsis 9, vamos a leer el 14 al 15 y luego vamos a leer el 20. Nos dice el 14 al 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Habían cuatro ángeles que estaban atados, que estaban limitados, que estaban restringidos para hacer una obra de destrucción. Y esto se encuentra dentro de lo que es la sexta trompeta. Y estos ángeles salen ¿de dónde? Del Éufrates, de Babilonia, ¿no? Este, del reino de Satanás. Y, y hacen una obra de destrucción. Y el mandato es a desatar, a liberar, a dejar, a soltar. ¿Pero por qué? Porque los hombres se han elegido a los demonios como sus dioses y quedan a merced de los mismos. Por eso también nos dicen en los versículos que vamos a leer ahora, el versículo 20 de Apocalipsis 9 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, con las plagas que desarrollaron estos cuatro ángeles que son liberados, que son soltados, los que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, con todo y que vinieron estas plagas sobre ellos, debido a que fueron liberados estos ángeles que tenían poder para matar la tercera parte de los hombres. Con todo esto, no se arrepintieron, ¿verdad? No siguieron la adoración a los demonios. ¿Y qué es lo que ocurre? En Apocalipsis 18:2 nos dice, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia y hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Como a los demonios es lo que se elige, como los demonios y la idolatría es lo que se elige, son dejados a su elección. No es un juicio arbitrario, no es una decisión de Dios, es Dios respetando la decisión del hombre. Babilonia, Éufrates, Babilonia, se vuelve habitación de demonios. ¿Por qué? Porque los hombres no se arrepienten de su idolatría ni de su adoración a los demonios. Y entonces Dios les deja tener aquello que tanto ellos quieren. Sin embargo, la promesa para todos aquellos que quieren servir al Señor y que desean apartarse de los ídolos y de los demonios, y que confían y creen la palabra de Dios y aceptan y reciben esa salvación y ese rescate que Dios ha hecho por ellos, ¿verdad? Y por cada uno de nosotros, por todos los hombres. Se nos dice lo siguiente en Salmo 91, vamos a leer del 1 al 6, dice, el que habita en el escondedero del Altísimo o el abrigo del Altísimo, como dicen otras versiones, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá el Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, me aseguraré en él. Y él te librará del lazo del cazador,
de la mortandad que todo asuela. Con su ala te cubrirá y debajo de su ala estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que destruya al mediodía. Ni la mortandad, ni la peste, ni saetas, ni espantos nocturnos, ni el lazo del cazador, nada de eso va a poder tocar a aquellos que Dios protege. Y esto se manifestó en Egipto. Dios guardó a su pueblo y a la tierra de Gosén. De hecho, las 7 postreras plagas cayeron solamente sobre los egipcios. Ninguna de ellas afectó a su pueblo para que supieran que Dios era Dios sobre la tierra de Gosén y sobre su pueblo, guardando, protegiéndolo, cuidándolo. Y de esta manera se hizo juicio sobre todos los dioses de Egipto y se hizo juicio sobre Egipto porque Dios lo entregó a su decisión y se manifestó los resultados de la decisión de ellos. Ellos querían adorar demonios, insistieron en adorar demonios, resistieron la revelación del único Dios verdadero que poco a poco Dios se la fue dando por medio de Moisés y Aarón a Faraón y finalmente quedaron en manos de ángeles malos. Y, y fue un día de liberación para el pueblo de Israel y una noche triste para el pueblo de Egipto. Muchas veces nosotros recordamos esta historia con gozo, mirando la liberación, y no vemos la tristeza de la pérdida, el sufrimiento, el dolor de los que perdieron a sus primogénitos. Pero Dios no quería que eso pasara. Dios los quería librar, así como libró a Israel, también quería ser escudo alrededor de ellos. Dios quería no permitir que el heridor o que el destructor, como dice el Éxodo 12, entrara para destruir. Dios dijo que Él no permitiría que el destructor entrara a casa de aquellos que hubiesen seguido sus instrucciones. Él podría proteger a aquellos que hubiesen puesto la sangre en el dintel y en los postes y que hubiesen comido el cordero y la hierba amarga y, ¿verdad? Y todas las instrucciones que se dieron. Así que el juicio de Dios sobre Egipto es un ejemplo de cómo es que Dios, estos malos juicios de Dios que hemos hablado anteriormente, de que estos juicios que conllevan castigo y sufrimiento y dolor para muchos, eh, se manifiestan. Como es extendiendo su brazo sobre. ¿Qué implica eso? Darle acceso a Satanás, darle acceso a los demonios, a malos ángeles, permitirle a los malos ángeles. ¿Pero por qué lo permite? Porque los hombres se eligen a esos dioses falsos, a esos demonios, a esos ídolos. Es la decisión del hombre y Dios la honra. Eclesiastés 12:14 nos dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. O sea, hay juicios que nos parecen buenos y juicios que nos parecen malos. Es decir, eh, Dios juzga, también nos dice Eclesiastés en otro lugar, a los buenos y a los malos de igual forma. Pero ¿cómo lo hace? Honrando la decisión de cada uno. Vemos que el juicio de Dios para con los que le eligen es un juicio eh, que les beneficia, ¿no? Vemos que dice en Jeremías 21:12, casa de David, así dijo Jehová, juzgad de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Así vemos que el pueblo juzgar implicaba librar al oprimido. Así que hay un buen juicio, desde este punto de vista, hay un buen juicio que implica librar al oprimido.
Pero es cuando ese oprimido se deja librar y quiere ser librado. ¿Quieres tú ser librado? ¿Quieres tú ser librado del pecado? ¿Quieres tú ser librado de la esclavitud al pecado? ¿Quieres tú ser librado de la idolatría? ¿Quieres tú ser librado de la depresión, de la tristeza? El Señor libra en su juicio. Él liberta, Él rescata, Él redime al que quiere ser rescatado y redimido. Ahora, ¿qué sucede eh, cuando no queremos ser rescatados por Dios? Cuando nos elegimos a los ídolos, cuando nos elegimos el pecado. Jeremías 25:31 nos dice, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es juez de toda la carne, entregará los impíos a cuchillo, dice Jehová. ¿Cómo es el juicio sobre los malos? Los entrega a lo que ellos decidieron, a lo que ellos eligieron. Ya no los puede proteger. Mientras que el juicio para con los que quieren ser librados es rescatar, es librar. Simultáneamente, el juicio sobre los malos es no protegerlos porque ellos lo han rechazado su protección y se han elegido a ídolos y a demonios. Por lo tanto, los pueblos que son controlados por estos demonios toman las armas y destruyen a cuchillo. Ezequiel 11:9 nos dice, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y yo haré juicios en vosotros. Vemos cómo Dios entregando en manos de extraños es hacer juicio, porque es lo que se han elegido, Dios dejando de proteger. Esos son los juicios de Dios. Cuando el hombre se elige a otro Señor que no es Dios, Dios nos permite tener el Señor de nuestra elección y deja de protegernos de lo que nos ha estado protegiendo por tanto tiempo. Romanos 2:2 nos dice, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Cuando Dios entrega, es según verdad. ¿Qué verdad? Según la verdad de su elección, de su libre elección. Egipto rechazó a Dios y se eligió para sí los demonios y quedaron en manos de los ángeles malos. ¿Qué eliges tú y qué elijo yo hoy? Sea nuestra elección elegir aquel que es el soberano del universo, el Dios y Padre nuestro, que nos puede librar, que nos puede proteger, que sí nos puede guardar y desea hacerlo.